En plena Segunda Guerra Mundial, el terror no solo se vivía dentro de los campos de concentración. Arriba en el cielo, se suscitaban hechos que provocaban que los guerreros de la fuerza nazi y las fuerzas aliadas generaran temores internos que los acompañarían por el resto de sus vidas. Esos terrores en el cielo serían inspiración para el Führer, Adolf Hitler y su ejército, quienes buscarían la manera de utilizar esos terrores inexplicables para generar pesadillas en sus enemigos y traer el mismísimo infierno a la tierra, y tal vez obtener la ventaja que les prometería un triunfo asegurado. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer, hasta el día de hoy, no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de Misteria. ¿Qué onda, Joe? ¡Bienvenidos! ¿Cómo estás, Joe? ¡Hola! Aquí estamos en un nuevo episodio. Feliz porque, bueno, ni tanto, ya se nos está yendo noviembre. Ya se nos va noviembre, pero no se nos van los episodios y no se nos va la información. Y hoy tenemos un tema bien interesante que yo no conocía y que a lo mejor tú ya les diste un poquito de entrada en tu speech. Pero, ¿por qué no le sacamos jugo? ¿Qué vamos a ver hoy, Joe? ¿Qué vamos a platicar hoy? Hoy nos vamos a centrar en el tópico de fenómeno ovni. A nosotros nos gusta este tópico. Hemos hablado ya en una ocasión anterior sobre el fenómeno ovni, generalidades del fenómeno ovni, y se llegó a hablar un poquito sobre un evento en específico que está atañado a las fuerzas nazis. Nos vamos a transportar a los años 30, 40, en donde la Segunda Guerra Mundial se suscitaba y ocurrían hechos, como decía en el speech, no solamente el terror se vivía en tierra, sino en el cielo también. Avistamientos de naves ovnis que fueron observados tanto por las fuerzas nazis como de las fuerzas aliadas. Y aparte vamos a hablar de un personaje icónico que realmente todos conocemos, y no perfectamente o esencialmente por ser una buena persona, sino porque es una figura que todos vamos a vincular con tragedia, con muerte, con destrucción y con un deseo de poder absoluto. Estamos hablando de Adolfo Hitler. Entonces, no es un placer hablar de él, pero es misterioso lo que intentó hacer junto con sus fuerzas aliadas, o lo que se sospecha y se rumorea que intentó hacer. ¿Y por qué no nos vamos a ver qué vínculo tiene Hitler con los ovnis? ¿Se imaginan algo así? ¿El vínculo de Hitler y los ovnis? Pues sí hay un vínculo. Para empezar, antes de llegar a ese vínculo, para poner como en perspectiva, todos sabemos que estaba obsesionado con obtener el poder como fuera. Y hay muchas historias acerca de que se suscitaba a eventos paranormales para llegar a esto. No solamente tipo fenómeno ovni, sino otro tipo de aspectos espirituales que igual y se podrían tocar en otro momento. Pero en este momento estamos tocando el tema de fenómeno ovni. Es bien sabido que a lo largo de la historia se han suscitado eventos en el que en el cielo se han visto naves extraterrestres. Los aliados, los miembros de las fuerzas aliadas y de las fuerzas nazis, no fueron la excepción. Mientras hacían sus pilotajes, mientras hacían bombardeos, mientras invadían, ellos también fueron víctimas de estos sucesos. Llegaron a ver naves extraterrestres de diferentes figuras, pero unas muy curiosas. Exacto. Aparte, Joe, aquí sí cabe señalar que estamos hablando de lo que sí se le denomina el ovni, o la definición correcta de ovni, que es un objeto volador no identificado, porque no estamos hablando de seres de otro planeta. Aquí ya lo manejaban la figura del ovni, como lo viene siendo la esfera o pequeñas naves en las cuales se reflejaban luces, pero las cuales consideraban que no contenían una inteligencia humana o
de otro planeta, por así decirlo, ya que estas esferas podían variar en cuanto a diámetro y longitud, no eran tan grandes, algunas eran inclusive muy pequeñas, pero ¿de dónde surge esta teoría? ¿Quiénes platican acerca de dónde salen los objetos voladores no identificados? ¿Quiénes son los testigos de estos sucesos que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial? Pues a través de los pilotos. Así que, ¿cómo ves, Joe? Los pilotos fueron quienes bautizaron a estas figuras pequeñitas como los famosos Foo Fighters. Exacto. Ese fue el nombre que se les atañó. Foo Fighter, ¿por qué se le Estas ponía esferas así? justo. ¿Tú sí sabes, Joe, por qué se le denominó Foo Fighter? Bueno, primero que nada, porque explicaban que tenía que ver de donde había humo, había fuego. Y había como caos, era lo que se relacionaba con los estallamientos de las bombas, de todos los ataques que en ese momento se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que usualmente cuando se daban estos altercados se realizaban de una manera muy pues agresiva. Ahí sí era, pues, como sabemos, todas las guerras son a través de bombas, de ataques a sus espacios o sus territorios, el siempre abarcar. Justo se les pone Foo Fighter por esta relación al contexto que se le daba a la guerra. Así es. Pero este nombre en sí, el nombre tal cual como Foo Fighters, ya existía, simplemente los pilotos dijeron, se van a llamar Foo Fighters, en origen, por ejemplo, a una tira cómica de la época llamada Smokey Stubber, que precisamente el vehículo que aparece en esta tira cómica se le llamaba Foo Fighter. Además, se decía la frase, where there's Foo, there's fire. Donde hay humo, hay fuego, haciendo a semejanza a lo que nos explica Selma precisamente. Así que esa expresión de Foo Fighters se podría traducir como combatientes de humo. Esto ya existía en esa tira cómica que era muy famosa. Entonces, cuando los pilotos aviadores veían estas pequeñas figuras, esferas de diferentes tamaños, que parecían emitir luz como si fueran una estela de, incluso algunos describen como si tuvieran fuego alrededor porque emitían luz, decían, mira, como los Foo Fighters. Y entonces se quedó el nombre de Foo Fighters. Bueno, al menos esa es la raíz de la palabra Foo Fighters. Y los pilotos dijeron, se parece a lo que vimos en la tira cómica, se llamarán así, Foo Fighters. Sí, y de hecho, pues ellos manifiestan que esas luces no hacían un daño como tal. O sea, no sé si considerarlas armas o medios de distracción en sí como tal, porque no lo utilizaban para dañar los aviones de los enemigos, sino únicamente para generar algún método de distracción. Lo considerado importante o misterioso en primera era de dónde sacaban esos artefactos, con qué estaban hechos esos artefactos. Sabemos que en la época de la Segunda Guerra Mundial no se contaba con una tecnología suficientemente desarrollada como para elaborar, porque a mi punto de vista son muy similares a lo que actualmente son los drones. O hay tecnología que no se había sacado desde ese entonces ya desarrollada y que no había salido a la luz hasta la actualidad, o de dónde provienen estos Foo Fighters, porque los tamaños eran pequeños, no eran tan grandes, y inclusive decían que algunas luces de estas parpadeaban. Imagínate la velocidad en la que en ese tiempo iba, por ejemplo, un avión de guerra. ¿A qué velocidad iría y qué velocidad alcanzaría a tomar esa esfera de luz para únicamente generar distractor? Y segundo, ¿cómo eran dirigidas? Esa es como la forma que a mí me sacó como duda. ¿De dónde sacaron para esa época o para esos tiempos una tecnología tan avanzada que apenas en el 2020-21 es cuando salen los drones, si no me equivoco? Y que para nosotros es una novedad recientemente, y que aún así no tienen la capacidad de volar a altas velocidades como lo haría un avión de la Segunda Guerra Mundial. Y era totalmente perceptible a simple vista que no podían imaginarse a alguien tripulando esas pequeñas esferitas, porque era como que emanaban luces de colores. Algunos decían que podían ser rojos, naranjas, azules, incluso blancos resplandecientes, llegando a plateado. Pero sin embargo,
Esa luz, que parecía ser incandescente, no daba pie a pensar que dentro de esas esferitas se podrían encontrar tripulantes. Como bien dice Selma, no parecían ser hostiles, no parecían serlo. Más bien parecían, si no medios distractores, al menos sí de espionaje. Porque estas esferas, al aparecer de repente, el piloto veía que aparecían de repente, pero ese de repente puede explicarse a las grandes velocidades que son capaces de llegar. Entonces, al aparecerse al lado de los pilotos de las naves, lo único que se limitaban a hacer era a cierta distancia, que podía ser alarmantemente cerca o un poco más distanciada, seguir a los tripulantes a los aviones durante varios kilómetros, la misma ruta, como si tú fueras en un avión, ves a la ventana y tienes a una esferita luminosa volando a tu misma velocidad en sincronía. Estos pilotos se asustaban, claro que se asustaban. ¿Qué es ese objeto? ¿De dónde viene? Pues de hecho, tripulado? muchos de ellos relataban, estos pilotos relataban o tripulantes que las esferas aparecían principalmente al momento en el que ellos iban a realizar los ataques de bombardeo. O sea que claro, supongo que eran enviadas a efecto de que si ellos tenían una localización geográfica definida para bombardear, o una zona restringida en lo que dicen, bueno, no sé, en tal poblado vamos a atacar porque se encuentran ciertos representantes y lo que queremos es matar tanta cantidad de soldados o de, en este caso, el enemigo. Entonces, justamente en esa área donde era mayor la posibilidad para realizar estos ataques de guerra, era cuando aparecían estos Foo Fighters. Entonces lo que hacían eran como en cierta medida deslumbrar al aviador a efecto de que saliera mal su ataque, o por lo menos se desviara la bomba o el tipo de artefacto que pensaban en ese momento expulsar a efecto de dañar, en este caso, a Alemania. Se me hace como una tecnología, no sé si darle tanto crédito. Para mí Adolfo Hitler es un personaje con una inteligencia increíble. En primero, para poder dominar a masas, porque no sé, muchos de ustedes si conozcan, pero inclusive Adolfo Hitler tenía descendencia judía, por lo que yo tenía entendido. Entonces, para que inclusive él, siendo de una familia también considerada como inmigrante en ese momento, y poner en contra a tanta gente en creer que esa religión, y luego crear una tecnología tan desarrollada de crear un objeto volador no identificado, no sé si era una persona ya subdesarrollada para su tiempo o qué onda. A mí ya con, por ejemplo, vincular el fenómeno OVNI con una figura tan icónica como Adolfo Hitler, no sé qué opines al respecto. O sea, ¿crees que tuviera tenido tanta capacidad? Simplemente una persona con una mente tan maquiavélica para cualquier cosa que ocurriera en el cielo y que causara temor, querer adjudicarse el poder sobre eso. Tú tienes esa tecnología, podemos hacernos de lo mismo para conseguir nuestros objetivos. Entonces fue donde empezaron como los rumores de que las fuerzas nazis están empezando a desarrollar prototipos extraños para espionaje y para ataque, distracción. Primero, ellos adjudicándose a que podrían ser los enemigos, o quién sabe de dónde venían esos llamados Foo Fighters. Hay que buscar el origen, quién, cómo, cuándo. Y después, tienes la tecnología, nosotros también podemos desarrollarla. Exacto, ¿y por qué desde la época de la Segunda Guerra Mundial hasta nosotros en la actualidad, pongámoslos arriba del 2010, vamos a dejarlo así, nosotros pudimos desarrollarla en la actualidad? O sea, ¿por qué tuvo que transcurrir tanto tiempo para que este tipo de tecnología saliera a la luz? De hecho, decían que estos objetos se comportaban de un modo como imprevisible. Por eso, o sea, tenían que haber tenido una manera de controlarlos. Supongo que un chip guiado para también identificar que los aviones de los enemigos eran esos, porque cómo no se confundían con los de su mismo, digamos, bando. Eso es como interesante, ¿no? Cómo lograban que estas esferas exclusivamente se fueran hacia los aviones de tu oponente,
Y también decían que era como desconcertante porque pues obviamente no entraba una persona dentro de esas esferas por el tamaño que tenían. Entonces, ¿quién era el encargado de controlarlas? ¿Cómo lo hacían? ¿Desde qué medio? Decían que justamente se colocaban al lado de los aviones y los aliados, o sea, de su bando, por así decirlo, y los acompañaban un cierto trayecto. Una vez que ya llegaban a la parte donde se encontraba la zona roja o de alerta, era cuando éstas empezaban a atacar a los aviones enemigos y los usaban como medio de distracción, deslumbrando al piloto o al militar correspondiente. Entonces, híjole, yo se me hace como una tecnología demasiado avanzada para esa época. Demasiado. Además de que, claro, como no cabía ningún tripulante, en su ideal era, tienen que estar tripulados a distancia. ¿Cómo? Ni idea. Sabemos muy poco, pero eso es a lo que logramos atinar. Y queremos una tecnología similar para nuestras fuerzas armadas. Entonces es donde se dice, Hitler empezó a colaborar con sus más cercanos para empezar a fabricar prototipos que, si bien no fueran idénticos, se acercaran a esas fuerzas paranormales, extraordinarias, que le podrían llamar en esa época, porque como tal todavía no se le nombraba como UFO, ¿sabes? Como ovni en español. Todavía esa connotación no existía, eran épocas muy tempranas. Simplemente eran como cosas ahí en el cielo extrañas, puede ser el enemigo, nosotros también podemos. Sí, de Todo hecho... que sea algo como un dron, pero los drones no alcanzan velocidades tan grandes. Bueno, yo lo asocio a un dron, 1, porque son dirigidos, 2, por el tamaño, sí, y 3, por la altura que llegan a tener. O sea, estamos hablando que los aviones tampoco se mantenían a una distancia baja. Ahora, vamos a mantenernos, o vámonos al supuesto, en la época en la cual empezaron a darse estos supuestos avistamientos. La referencia que se da respecto a los Foo Fighters en específico se va a la fecha del 13 de febrero de 1944. Y el historiador que hace referencia al cuartel general supremo de las Fuerzas Expedicionaria Aliada, que se llama SHAEF, en París, envió a los medios de comunicación una nota de prensa que hacía referencia a la aparición de una nueva arma alemana en el frente aéreo occidental. En términos de ese comunicado, los aviadores norteamericanos habían hallado durante una acción de bombardeo unas esferas de color plateado, muy similar a lo que nosotros conocemos como los objetos voladores no identificados. Cabe señalar que ahorita nosotros lo estamos hablando desde la época de la Segunda Guerra Mundial, por los 40, pero por lo que tenemos referencias o por lo que se tiene documentado como visitas a nuestra planeta Tierra, es desde nuestros ancestros en las culturas prehispánicas, tanto en egipcio como aquí en México, y no dudo que en otras partes del mundo, pero por lo menos en las cuales se pueda tener como un antecedente más fidedigno, serían en este tipo de culturas. Estas bolas eran parecidas a lo que le decían ellos adornos de los árboles de Navidad, o sea, a las esferas. Por eso es lo que te decía, que el tamaño se me hace muy figurado a lo de un dron, y aún así un dron se me haría mucho más grande porque inclusive tiene hélices. Sí, claro. Según esta nota, publicada por el New York Times, el nuevo artefacto parecía ser un arma de defensa antiaérea, aunque no hay información de cómo se sostiene, qué hay en su interior o para qué servía en realidad. Como te decía, para mí era como un método de distracción, porque 1, no dañaba los aviones, 2, no era conducido por nadie, pero no le encuentro la lógica de cómo era dirigido o cómo este tipo de esfera podía saber quién era tu enemigo o a quién tenías que distraer. Cómo no te afectaba o tú lo aventabas y podía afectarte a ti siendo de tu mismo bando, porque inclusive decían que acompañaba en una primera instancia a los aviones que eran por parte de Alemania o del grupo nazi, y ya de ahí se desprendían y atacaban a los otros aviones. Pero ¿cómo? Sí, ¿cómo rastreas, cómo sabes quién pertenecía a quién si no era el bando anterior, el bando contrario, ni tu bando, qué era lo que estaba ocurriendo y cómo sabían discernir entre una fuerza? Sí, porque a lo mejor tú dijeras, bueno, a lo mejor esta esfera lo que podía hacer es que era el avión
alemán lo aventaba al avión enemigo y ahí una vez que empezaban a prender explotaba como un tipo bomba y ahí acababa todo, pero no, estas esferas no tenían esa función, jamás explotaron, no atacaban y únicamente su función era como dar destellos de luz mientras seguían a los aviones. Sí, así es, no había ningún tipo de explicación, solamente podrían observar el comportamiento, un comportamiento muy extraño, al parecer no bélico, al parecer más de espionaje y de distracción. Entonces, al no encontrar una solución sobre qué es lo que estaba pasando, las fuerzas aliadas adjudicaron a que eran prototipos de la armada nazi. Dijeron, para nuestra experiencia seguramente están desarrollando armas extrañas en las que cuando nos acercamos a su zona para atacar, se aparecen, espían, se van, justo en el momento en el que vamos a empezar a atacar. Cosa extraña, ni siquiera, no había manera de que ellos supieran o descubrieran cuál era el fenómeno. Si ni hoy en día entendemos cómo es este fenómeno que hoy sigue suscitándose. Hoy en día esas esferas, las famosas Foo Fighters, siguen viéndose en diferentes videos en el cielo y en diferentes países, no únicamente en la Alemania nazi. Inclusive en mayor escala, porque quizá llegará el momento en que hablamos aquí en Misteria Joe acerca de los diferentes tipos de naves alienígenas o extraterrestres, porque sabemos que no existen. Inclusive en otros temas que ya hemos hablado sobre el fenómeno ovni, hemos hecho referencia tanto a platillo volador como al tipo de campana. Inclusive hay los gusanos que eran tipo como si fuera un cigarro electrónico y de este se desprendían varios, las naves nodrizas. Entonces lo manejamos como un fenómeno ovni. ¿Por qué? Porque es un objeto volador no identificado. Tal vez no lo podemos mezclar con una inteligencia superior de otro planeta, pero lo que yo no entiendo es de dónde surgía esa tecnología o de dónde sacaron la capacidad necesaria para desarrollarla. No es que ponga en duda la capacidad de las personas, porque en la actualidad hemos demostrado que tenemos la inteligencia suficiente para crear prototipos muy interesantes, tanto científica como en aspectos también de medicina, en tecnología o lo que sea. Pero para la época era algo demasiado avanzado. No sé cómo tú lo verías, Joe, o qué crees que tú... Creo que sentimos en nuestros huesitos la verdad de los hechos. Todos en este momento creo que estamos conectados en la misma sintonía. Esos Foo Fighters no pertenecían ni a las fuerzas armadas ni a las fuerzas nazis. Eran fenómenos ovni que estaban deslindados, que aparecían en el cielo por curiosidad o por rastreo o para investigación, y que en ese momento las fuerzas, al desconocer lo que ocurría, se lo adjudicaban la una a la otra. Hoy en día sabemos que por justamente lo que comenta Selma, no había la tecnología suficiente, ni la sigue habiendo hoy en día para que podamos construir una esfera que emita una luz increíble y que pase a velocidades ultrasónicas para asegurar que no eran ni de un lado ni del otro. Era fenómeno ovni tal cual, puro y duro. ¿Te acuerdas, que no podía explicarse? Yo cuando yo te decía que y tú me contradijiste en esa teoría que yo te di en un inicio, yo sí estoy muy creyente en que las pirámides no fueron específicamente o 100% construidas por los seres o las personas de esas etnias. Sí, me acuerdo. Okay. Yo insisto en que sí tuvieron que tener un apoyo, no de este planeta, para poder realizarlas. En primera, por el tamaño, por la perfección de su elaboración. Vamos a hablar si las de Teotihuacán, por ejemplo, son hermosamente detalladas y que inclusive muchos de los detalles están súper esculpidos, y me decías, es que yo no dudo de la capacidad que tenía el humano. Yo tampoco dudo de la capacidad humana o la inteligencia que pudiéramos desarrollar. De lo que yo considero que era un poco complicado realizar, era la manera o la forma perfecta de realizarlas. Y aparte que estén alineadas la de Teotihuacán con las pirámides de Giza, con otras pirámides, y hacen un triángulo perfecto. Están perfectamente alineadas. Supongamos que sí eran muy buenos astrónomos, supongamos que eran súper inteligentes, pero no tenían los elementos o la tecnología que actualmente tenemos.
Ahora, estamos hablando que del otro lado del planeta, en Egipto, estaban otras personas con la misma capacidad intelectual, con el mismo desarrollo y la misma conciencia en la guía quizá de la alineación de los astros y toda la cuestión. Entonces, no sé, para mí inclusive por ejemplo las pirámides de Giza, que son perfectamente alineadas, que de hecho esas no tienen escalones, que son, no comprendo cómo se desarrollaron. Ahora, hablando de estas esferas en una Segunda Guerra Mundial, muchos años posteriores, en los cuales no cuentan con tecnología que para, por ejemplo, ellos tener unos aviones que eran necesarios para atacar a tu oponente, se tardaban años en poder elaborarlos y que de hecho eran de materiales como muy básicos, que era fierro, metal o cosas así. No creo que tuvieran la capacidad de generar una esfera de un pequeño tamaño y que fueran guiadas. Ahora, como dicen, si realmente no era una arma, pues sí te llamaría la atención que explotaran o que hicieran daño a tu oponente. Nunca lo hicieron, o sea, no dañaban a los otros aviones, únicamente pues sí te distraían, se generaban o consideraban como distracciones porque decías, ¿qué es eso? Yo nunca lo he visto, es como algo que tú usualmente no ves y te saca de onda. Entonces, que sea un fenómeno ovni sí pudiera ser yo, o sea, que sí venga apoyado, sí creo que pudiera. ¿De dónde podríamos sacar? En cuanto a lo de las pirámides, yo sí pienso un poco diferente, porque yo sí le tengo más fe a la humanidad, en plan de seguramente encontraron la manera y tal vez se destruyeron los papiros en donde estaba el procedimiento. Yo tengo como en mi corazón el feeling de que tal vez sí, y sí, existe la teoría de que debió haber, si no intervención divina, al menos sí extraterrestre, de razas civilizadas, con tecnología capaz de decir, vamos a levantar estos bloquezotes de piedra y vamos a construir unas pirámides perfectas alineadas de aquí a ese otro pedazo de tierra que tú nunca vas a ver porque vas a morir antes de conocerlo, pero en el futuro se sabrá. Eso es en ese tema. En cuanto a los Foo Fighters, 100% de acuerdo contigo, no hay manera, porque está documentado, a diferencia de las pirámides en donde no se documenta, que no existía la tecnología. Entonces, 100% de acuerdo, no había manera de que en las épocas de la Alemania nazi, ni siquiera los aliados o los alemanes estuvieran construyendo este tipo de tecnologías. Así que estoy 100% de acuerdo con eso, y no nada más los Foo Fighters. También existían platillos voladores tipo aplanados y plateados, el típico platillo volador, que también se llegó a ver en los cielos nazis. Entonces eran otros tipos de platillos voladores que decían, ok, están las esferitas, y también hay platillos voladores como aplastaditos, como diferentes formas extrañas que ellos decían. Entonces tampoco había explicación de cómo esos platillos, que por cierto tampoco atacaban, se desplazaban a velocidades increíbles. Hay un cálculo que dice que aproximadamente se desplazaban a velocidades de 2092 kilómetros por hora en 3 segundos. Desconozco cómo sacan esos tipos de cálculo, pero sin embargo, un estimado sí. Eran veloces, al igual que los Foo Fighters. Y era imposible que las tecnologías de antes llegaran a esas velocidades. Sus propios aviones no lo lograban, sus cohetes, sus bombas, su todo. Así que tanto los Foo Fighters como estos supuestos platillos voladores extraños, que las fuerzas aliadas dijeron, son alemanes, porque qué curiosidad que cuando vamos para allá aparecen, adjudicándoselo a Alemania, no pertenecían ni a una fuerza ni a otra. Bueno, inclusive hubo como ciertas referencias o entrevistas que se dieron. Yo, por ejemplo, tengo una que se le hace al teniente Donald Miller, que decía que estas consistían en una bola roja que volaba al lado del avión. Una hilera de 3 bolas de fuego volaban enfrente del aparato, o por último, un grupo de una quincena de luces produciendo destellos intermitentes. O sea, estamos hablando de que no era exclusivamente una por avión, sino que podían ser grandes cantidades de estas esferas. El oficial concluía su alegato afirmando que no explotaban ni atacaban, solamente parecían seguirnos como fuegos fatuos. A su vez, algunos pilotos incluso atribuyeron más capacidades a estas esferas. En una de esas entrevistas, uno de estos pilotos dice que en una ocasión incluso una de ellas llegó a atravesar limpiamente el fuselaje como si se tratase de un fantasma, o sea que pasaba al avión, lo traspasaba.
Entró dentro de la cabina y rebotó por las paredes del avión, marchándose tal como había llegado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podía cruzar, supongo a lo que tú hacías referencia ahorita, podía alcanzar lo que es la velocidad de la luz y inclusive, fíjate que ahorita que estoy hablando al respecto, cruza la parte del equipamiento del avión, por así decirlo. Me acuerdo de un caso de abducción de una señora que justamente cuando ella le pasa el suceso del fenómeno ovni en el cual la visitan dentro de su domicilio, que estaban más sus demás familias, se detiene el espacio y el tiempo, por así decirlo, y su familia queda congelada. Ella queda firme y obviamente entra en pánico porque veía que ninguno de sus familiares podría realizar ningún movimiento y ella al hablarles no obtenía respuesta. Lo que hizo es que al percatarse que estos seres que marca como extraterrestres venían, lo que hacía ella era encerrarse. Estos seres podían traspasar las puertas e inclusive las paredes. ¿Por qué? Porque decían... ¡Qué miedo! Decían que ellos podían como romper entre esa línea de tiempo y espacio y podían fragmentarse. Entonces ahorita con este tipo de antecedente que nos marca este piloto Hernández, o en su comentario que dice, bueno, una de estas esferas incluso entró a mi cabina de aviación, ¿qué quiere decir? Que inclusive alcanzaban velocidades o que estas esferas podían cruzar, eso es, ya sea metal o vidrio, para poder entrar. Sin en cambio nunca lo dañó. Eso es lo interesante, que a pesar de que entró... ¿Me estás queriendo decir que si yo me tapo con mis sábanas, no estoy a salvo de que me vengan a abducir? ¿Me estás Pensé que ya lo sabías. que mis sábanas, antifantasmas, brujas y demonios, no me protegen? Yo pensé que ya lo sabías, discúlpame por romperte tus ilusiones, ¿Me pero estás mira, diciendo? así te metieras en una caja fuerte y quieren venir a abducirte, ya valiste chetos. O sea, te van a llevar, no te resistas. Si te quieren a ti, te van a querer y punto. O sea, hagas lo que hagas y ya escuchaste esa onda. Ya vale, mira, suéltate y deja fluir. Hola, señor extraterrestre, si está ahí, por favor, no me quiera. ¿Tú crees que te van a hacer caso? No, no es lo que tú quieras. Si necesitan meterte un tubo por el recto, Adiós. como tú dices, te lo van a meter. Entonces, resígnate. Señor extraterrestre, no me gustan las ondas anales. Por favor, no me quiera. Mira, yo les voy a decir Gracias. algo. Si me quieren abducir, solamente bórrenme la memoria para que yo diga, y si no me acuerdo, dirá la canción de Thalía, si no me acuerdo, no pasó. Dróguenme en el momento para no sentir nada. O sea, si van a venir y van a hacer de las suyas, dróguenme. Mira, yo no me entero no de está nada. en mis y si manos. me van a soltar, bórrenme la No memoria. está en mis manos, Joe, el decirle, ¿sabes qué? No me lleves. Van a aventarme su mendiga luz y me van a raptar. Y van a hacer conmigo lo que quieran. ¿Entiendes? Si captas como, o sea, tus chinos no te van a salvar. Que te hagas bolita dentro de una esquina o abajo de una mesa, no te va a salvar. Ay, hermana, no. No te va a salvar. No, hermana. Si te quieren llevar conmigo, te vas. Aunque tú no quieras. Mire, aunque te escondas en el carro hecha bolita y digas no, Pero si te quieren, la luz te van me va a llevar. contigo. Yo lo único que se los agradecería eternamente es, bórrenme la memoria y aquí no pasó nada. Al rato vas a decir, ay, ¿por qué? Ok. ¿Por qué me...? Ay, como que... Pues, ¿en dónde estuve? Pues, ¿en ¿qué dónde hice? estuve? Que duele. Yo dije que por la puerta de atrás no, y se lo dije bien a mi chavo. ¿Y ahora? ¿Qué está pasando? Ahora entiendo todo, ¿no? No, hermana. Ahora comprendes todo. Oye, Qué terror. Ya. Imagínate estos Foo Fighters. Imagínate estos Foo Fighters que se desplazan y entran a tu cabina y tú estás ahí muerto de miedo porque hasta la misión se te olvida de que tienes que ir a atacar, pero el terror verdadero de que en esos momentos tú sabes que por lo menos no existen tecnologías capaces de lograr algo como eso, como si fueran fantasmas, atravesan el hierro y las paredes. Yo recuerdo, y no me van a dejar mentir aquellos que siguen nuestro podcast, que les conté acerca de 3 curiosas esferas color rojo que vi en el cielo nocturno en una ocasión cuando ocurrió un eclipse lunar. Fueron 3 esferitas. Como lo dice este teniente. Perfectamente esferitas,
que emanaban luz de todos lados. Yo no te podía decir que fuera fuego, porque no las vi como fuego. Era luz que expedía de todos sitios, y no me van a dejar mentir, se los comenté en el capítulo de Fenómeno OVNI. 3 alineaditas que iban de hacia atrás hacia adelante, de mi espalda hacia el frente, en perfecta alineación, a una velocidad sí rápida, pero lo suficientemente lenta como para que yo alcanzara a ver que eran esferitas bien hechecitas, y que expedían luz roja en todas direcciones, como si fueran transparentes, y adentro hubieran foquitos rojos que emanaban luz alrededor. Ahora sé que eran Foo Fighters, era el fenómeno Foo Fighters aquello que yo vi. No eran brujas, porque no eran de fuego, yo no escuché risas, yo no hubo cosa paranormal, era más algo extraño, era un terror diferente, y como eran bolitas perfectas en alineación, no eran pájaros. Avanzaron y yo dije, ¿qué son esas esferitas? Ahora lo sé, eran Foo Fighters. Qué interesante, porque justamente hablas de las esferas rojas, como este teniente hace mención, de inclusive él menciona 3 esferas rojas, que después dicen que ya pudieran haberse dado una hilera de 15. Pero qué increíble vínculo que se genera entre las esferas del fenómeno OVNI con las esferas de fuego que se pueden considerar como brujas. ¿Qué tal si posiblemente esas esferas que se llegan a ver en los cerros en realidad no son brujas? En realidad estamos hablando de un fenómeno OVNI, y no porque desacredita a las brujas, porque yo sí considero que existan y que tienen ciertas capacidades. Digo, si se pueden convertir como, híjole, no sé si el nahual meterlo dentro del rango de brujas. Es que los nahuales por lo general son brujos que se transforman en un animal, ¿sabes? Que se apadrinan. Las brujas que también se te pueden transformar que en un pájaro, en una gallo, en un guajolote, no se les connota como el nombre de nahual. Desconozco, habrá que investigar más al respecto, pero es verdad que ellas pueden transformarse. ¿Y qué tal si en realidad también algunos otros fenómenos no son atañados a brujas, sino a Foo Fighters, un fenómeno OVNI? Y son estas... Exacto. Tal cual. Porque mira, vámonos a una época un poco más antigua, donde hablamos que está la época de las brujas, donde usualmente eran consideradas personas malas y a las cuales quemaban en las hogueras. Digo, si una bruja tenía la capacidad de convertirse en fuego, ¿estás de acuerdo que el fuego no los iba a quemar? O sea, de hecho, tendrían la capacidad inclusive de que si ellas hubieran estado atadas o amarradas de alguna manera con algún tipo de armamento, ya sea soga o algún otro tipo de cosa, ellas podrían haberse transformado en bola de fuego y desatarse e inclusive huir del lugar. No voy a decir volar, bueno, sí podría considerarse volar, porque estos objetos voladores no identificados tomarían como cierta altitud y velocidad. Entonces no sería una bronca para una bruja poder amarrarse, estar amarrada, transformarse en bola de fuego y huir. Y entonces quizá no estamos hablando que en los cerros las bolas de fuego sean específicamente una bruja, sino un Foo Fighter. Foo Fighter, terminación que le dieron en esa época de la Segunda Guerra Mundial, relacionada a que se aparecían donde estaba la zona de ataque. Que tiene lógica a lo que dice Joana, que si nosotros para los seres de otros planetas somos seres experimentales en los cuales quieren comprender nuestro desarrollo o nuestra relación o anatomía o cómo somos creados, pues somos un objeto de estudio. Entonces sí tendría lógica que se metieran o cruzaran dentro de esos bombardeos, tiroteos, con naves que a lo mejor no estaban acostumbrados ellos a visualizar, como son los aviones, y que por eso aparecieran. Sí tiene como lógica. Sí. En plan de, mira, yo veo que estos humanitos hacen luces extrañas, sale humo, o no sé cómo lo connoten ellos, y es como, vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, en qué función, qué están haciendo, cómo se llama, para qué propósito. ¿Cómo logran ellos están volar? Entendiendo la dinámica de la guerra. Exacto, nosotros usamos esta tecnología y vemos que son más lentos que nosotros. ¿Cómo lo logran? Esa cosa pesa en cantidades enormes. ¿Cómo logran mantenerse en aire? ¿Con qué elementos? ¿Cómo logran mantenerse en el aire? Mera experimentación, observación, mera observación. ¿Qué son estos humanitos?
qué están haciendo y cómo lo Ahora, hacen. Joe, si estos seres son capaces de traspasar, según antecedentes o relatos de personas que han sido abducidas y que han regresado y tienen la capacidad de recordar este tipo de sucesos, y son capaces estos seres de traspasar paredes, metal, puertas, ¿qué no te hace creer que inclusive pueden cambiar su tamaño? Claro, O sea, podría digo, ser. yo siempre he dicho algo, y que porque me dicen que sí creo que existe el fenómeno extraterrestre y el fenómeno ovni, porque se me hace ilógico o se me hace poco creyente que nosotros seamos los únicos seres adaptativos. Yo sí, como siempre te lo he dicho y como quizá lo he mencionado en otros podcasts, si nosotros somos capaces en estas condiciones de sobrevivir a la intemperie y en nuestro mismo planeta existen seres como las tortugas que pueden estar dentro y fuera del agua y sobrevivir, ¿qué nos hace creer que no existan otros seres en otros planetas que se adapten a las condiciones y no sean climáticas? A lo mejor ellos no requieren oxígeno, ellos se alimentan de otro tipo de situaciones muy diferentes a nosotros. ¿Qué nos hace creer que no lo existe y que ellos tengan otra capacidad muy diferente? Sí, claro. No lo sabemos y las posibilidades están abiertas a todo ello. Definitivamente. Es una teoría con la que yo estoy de acuerdo. Nada nos dice que no pueda pasar eso. Puedan cambiar de qué tamaño, que puedan moverse a esas velocidades, que puedan hacer y deshacer de maneras en las que el ser humano no lo ha logrado y ni siquiera lo imagina. Sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces estos Foo Fighters con estas naves extraterrestres aplanadas estaban fuera de la comprensión de estos pilotos y de estos guerreros de la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo ocurre hoy en día. Seguimos sin una explicación. Hay avistamientos, hay relatos, pero nadie sabe cómo funcionan aún. Y por eso Selma se atreve a lanzar este tipo de hipótesis, porque no sabemos lo que está pasando. ¿Qué tal si es de esta manera como funciona? Sin embargo, volviendo a esto, hay diversos periodistas o científicos que intentan de esclarecer qué es lo que está pasando con los famosos Foo Fighters y con estos platillos voladores. Entonces ya llega la gente que quiere derribar la teoría de que la Alemania nazi se adjudica que tal vez ellos fueron. Sí, ¿Cómo? Porque obviamente, Mayoría... porque obviamente a Hitler le convenía decir, bueno, si a mí me están adjudicando que yo tengo un arma súper poderosa, o sea, yo estoy por encima de ti y me vas a tener más miedo. Yo no sé qué son esas cosas. Y entonces yo a mis mismos militares les voy a decir, tú no hables, tú también los viste, cállate, tú di que sí, que ahí estaban, que son nuestros y punto. ¿Por qué? Porque así nosotros si la propaganda funciona, metemos el miedo a nuestros oponentes. ¿Por qué? Porque entonces tecnológicamente tengo mejores armas y estoy más preparado para la guerra y puedo acabar contigo más fácilmente. Obviamente Hitler no iba a decir, ay, no me atribuyan esas cosas, ¿no? A él le convenía. Exactamente. ¿Cómo intentan las personas hoy en día derrocar la idea de que fue Hitler? Que sí, a su conveniencia y a su mercadotecnia, créanlo, es de mi fuerza armada, pero hoy en día, ni tanto. ¿Cómo desarman esto? Bueno, muchas personas dicen que estos avistamientos llamados Foo Fighters pueden ser alucinaciones provocadas por el cansancio de los mismos pilotos. Tantas horas de vuelo, tantos hechos bélicos, tantas cosas y exposición a la luz de diferentes rayos, bombas y cosas así, pueden desgastar la vista y la mente del piloto, la mala alimentación, las pocas horas de sueño. Entonces el cansancio puede hacer de las suyas. Hay cosas con el experimento del sueño, un tema muy padre que se podría tocar en Histeria. En cuando hay privaciones del sueño o irregularidades en el ciclo de sueño, la mente humana te juega cosas horribles. Alucinaciones están dentro de estos efectos secundarios de traspasar las barreras de lo que es una buena. Pero sabes que entonces estamos hablando de una alucinación colectiva. Eso es a lo que voy. Todos los pilotos estaban sometidos al mismo tratamiento. No es que unos durmieran bien y otros durmieran mal. Todos tenían que ir a la guerra, a vivir los mismos eventos traumáticos, a dormir las mismas horas, a pelearse y a exponer la vida. Sí. Podrían atañarse a que este evento masivo era porque eran guerreros con tanta presión y con tantas circunstancias que todos vieron lo mismo.
Que podría ser, podría no ser, ustedes tienen la última palabra, pero es la manera en la que justifican que esta alucinación colectiva haya ocurrido de esa manera. Sí y no. Cansancio. O sea, primero, ¿sabes cómo podría decirlo? Ok, una alucinación colectiva, voy de acuerdo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser una idea implantada por alguno de los tripulantes que se la fue metiendo a las demás personas y ellos mismos empezaron a creer eso. Y no por el hecho que en el caso de que no se diera este supuesto, de que fuera como una alucinación colectiva por el temor fundado por una tercera persona o por uno mismo de los tripulantes, eso quiere decir que si hubo varias personas que la vieron, entonces sí fue un suceso que se dio. Porque para que a lo mejor una o dos personas te lo diga, pero si fueron varios tripulantes, y obviamente estamos hablando que los bloques de guerra o los equipos de guerra no siempre son los mismos compañeros, van cambiando. O sea, inclusive tienen como sus sectores, ¿no? Por ejemplo, aquí son 20 y te voy a llamar escuadrón tal. Acá son otros 30 y escuadrón tal y tú te dedicas a tal área. Entonces, pudiera ser el hecho de que sí se dio, porque si no, entonces ¿de dónde habían sacado esa información? No creo que a lo mejor estuvieran en una reunión muy conjunta todos los tripulantes para poder meterse en esa idea, o uno implantar esa idea para que todos tuvieran una alucinación colectiva. Son teorías de que ese posible cansancio era lo que causaba las alucinaciones y que veían esferitas de colores y que les adjudicaron el nombre de Foo Fighters o platillos voladores aplanados. Entonces cosas como tensiones y ansiedades y estar siempre en contra del enemigo pueden añadirse al cóctel que puede disparar este tipo de alucinaciones. Entonces simplemente eran como teorías. Otra de ellas es que tal vez pudieron haber sido provocadas estas alucinaciones por el famoso fuego de San Telmo. Este fuego de San Telmo se observa como si fueran como un brillo blanco, por decirlo así, entre blanco y azul, y a veces tiene un aspecto de fuego, como es como una descarga y incluso parecería fuego. Por eso se le conota el nombre de fuego de San Telmo, pero no tiene nada que ver con el fuego. Estas cosas como relámpagos, que es un fenómeno atmosférico, consiste en la descarga de torrentes eléctricas que se provocan por la ionización del aire. Cosas en la ionización del aire provocan que se formen estos como relámpagos que sueltan luces resplandecientes cegadoras y que pueden causar efectos en la mente o en la psique. Estos resplandores, llamados fuegos de San Telmo, a los que estaban expuestos los pilotos, que por ejemplo los fuegos de San Telmo pueden llegar a antenas o picos de torres o cosas así que estén cerca del cielo, por ejemplo aviones que pueden chocar contra los aviones, y esos efectos de luminosidad, campos electromagnéticos atmosféricos, es lo que pudo haber también causado este tipo de alucinaciones con efectos retardados y permanentes en los pilotos, y que se haya esparcido el rumor de esas esferitas, y sí, yo también lo vi, y cosillas así. Se parece un poco a lo de por cansancio, pero esta vez es por luces inducidas, este fenómeno atmosférico que me hace tener estas alucinaciones. También puedo derrocar esa teoría con lo que me acabas de decir. No todos vieron esos fuegos de San Telmo, no todos estaban expuestos al mismo momento, a la misma luz, para decir, ok, gracias a la luz tenemos esta alucinación. Entonces se puede derrocar esa teoría un poco. Es una manera de fundamentar y derrocar el por qué aparecían estas esferitas, pero simplemente es gente que intenta explicar qué es lo que estaba ocurriendo, cómo pasaban los efectos alucinatorios. Sí, cabe señalar que hasta el día de hoy hay muchas personas que son escépticas del fenómeno ovni, y que pues es también es muy válida su opinión, porque pues hay personas que pueden creer o no creer según lo que han vivido o lo que no han vivido, o lo que pueden comprender o no comprender. Pero en este caso, por ejemplo, en este tipo de luces o polvo de San Telmo, está interesante porque digo, sí puedes generar una alucinación colectiva, pero ¿por qué todos describían de la misma o lo veían de la misma manera o del mismo tamaño o ¿no? A lo mejor lo que podrían variar es en los cambios de luces, que las luces pues sí tendrían como cierta lógica por los destellos que emiten. Cada persona con su visión puede verlo. Sabemos que existen personas que son daltónicas, hay personas a lo mejor que con el simple destello te deja un brillo y tú lo puedes ver como una mancha diferente o X. Entonces lo curioso es que todas estas personas describían los objetos muy similares.
y lo llamaban como esferas. Así es. Así que, pues teorías para derrocar las hay. Ustedes pueden pensar que tal vez sí o tal vez no. El hecho es que estas cosas fueron vistas masivamente. Y no solamente en la Alemania nazi. También fueron vistas en lugares como Noruega, en Sicilia, Francia. Lo que hace sospechar a los escépticos de que no, desde luego, eso no estaba fundamentado bajo el yugo de los guerreros nazis, sino que son cosas que ocurren, fenómeno ovni tal cual, que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. En Sicilia, en Noruega, en la Alemania nazi, en la casa de Johanna, donde vio las 3 esferitas volando. No es un fenómeno y entonces que ya derriba la teoría ocurre en todo de el que mundo. fue un arma nazi, porque entonces a lo mejor Así podrían es. tener la capacidad de controlar esas esferas dentro de cierto territorio, pero ya mandarlo a un plano internacional ya sería como muy difícil, ¿no? Porque inclusive no Así tenemos es. herramientas, como dices, en la actualidad para poder desarrollarlas ahorita. Entonces, lo que finalmente quisieron dar como respuesta a todo este tipo de sucesos que se dieron y a que fuera un arma nazi, es que era como que sí era un arma, pero disuasoria, perdón, o sea, distractoria más que Sí. nada para poder como ellos ganarle a sus enemigos en distracción o lo que sea. Pero lo que se considera es que inclusive ya después lo trataron de manejar como un mito. O sea que realmente los Foo Fighters únicamente fue como un testimonio supuesto por parte de estos como aviadores en los cuales manifestaban, pero como no hubo pruebas documentales más que únicamente testimoniales, pues dijeron ahí queda. Yo siempre he dicho, lo que las personas no llegan a comprender o entender o resolver, simplemente, como lo hablábamos inclusive en el pueblo de Malasia, carpetazo. ¿Por qué? Porque no tengo una respuesta que te pueda dar, no tengo los elementos para decirte es esto, entonces pues echo abajo esa teoría y lo que no entiendo, y como no tengo cómo demostrártelo, entonces no sucedió. Sin embargo, sí hay algo que es un poco macabro y un poco demostrable. Guayo. En esas épocas, la Alemania nazi, inspirados por estos platillos voladores no identificados que desde luego sabían que no eran ni suyos ni de los aliados, intentaron replicar esa tecnología. Aquí nace una leyenda que tal vez no es ni tan leyenda. La famosa campana nazi, también llamada Die Glocke. Es muy conocido este caso. Es una nave que tenía forma de campana y que se decía en ese entonces, como armamento, era capaz de desafiar la gravedad. Habían rumores de que era capaz de distorsionar el tiempo, siendo capaz de funcionar creando vórtices temporales, y se dice que el Die Glocke era una especie de máquina del tiempo. Podía distorsionar el tiempo, crear vórtices en el que tú podías viajar. Era lo que se contaba. También se decía que era capaz de tener en su poder el generar un radio de radioactividad de aproximadamente 200 metros de diámetro, el cual desintegraba todo lo que tocara, como la famosa pata del elefante que se encuentra en la planta nuclear de Chernobyl. Era tan destructiva que en su imaginación podía destruir lo que sea que se acercara a menos de esa distancia. Así que los rumores de esta campana decían que los científicos que la crearon perdieron la vida durante su creación y durante su prueba. Cuando la crearon y probaron el prototipo, se dice que los creadores murieron en el intento de hacer de esta campana un arma potencial para la victoria nazi. Así que el armamento eleva su nivel de peligrosidad. Una vez que Alemania fue derrotada, el dispositivo, la campana, el prototipo fue llevado a Estados Unidos para su estudio, en donde hasta hoy en día permanece oculto y no hay información sobre ella. Perdón, se me está saliendo el gallín. Pero sin embargo, hay curiosas imágenes, fotografías antiguas que captan lo que era esta campana nazi con la estiba, ¿sabes? Nazi. Y entonces, si es esto cierto, Estados Unidos se llevó consigo el secreto de qué era esa campana, para qué ocuparían o cuál era el propósito. Esa campana
que sí puede ser real, se encuentra en estos momentos en manos de Estados Unidos para su investigación. Para mí, que si tal vez existió, y el prototipo como tal, como en las fotos aparece, no cumplió su función. No había manera de que ellos ni a propulsión a chorro ni a motor lograran hacer despegar una campana a velocidades hipersónicas como los Foo Fighters y que pudieran espiar o llevar bombas dentro. Sin embargo, su intento hicieron, prototipo creado, no funcionó y los soldados estadounidenses dijeron, interesante, nos lo llevamos, vamos a estudiarlo. Y hasta hoy en día es todo lo que se sabe acerca de los intentos nazis reales y fervientes por crear dispositivos capaces de asemejar esas tecnologías desconocidas para ellos. Hay otros eventos paranormales, psíquicos y ocultistas alrededor del Führer, Adolf Hitler, pero en este tema estamos tocando meramente lo que es fenómeno ovni. Y la famosa campana nazi, la Die Glocke, es el ícono, la cerecita del pastel. Pero se me hace... Vamos a pasarles imágenes. A lo mejor puede que sí sea creada, como dices, sí fue un prototipo. No creo que se lo haya llevado a Estados Unidos, porque el llevarte un arma nuclear de ese calibre al que se encontraba Chernobyl, o el pie de elefante de Chernobyl, se me hace como muy complicado trasladarlo desde Alemania a Estados Unidos. Posiblemente sí se realizó el prototipo, sí puedo creer que a lo mejor ellos pero no era radiactivo. Sí, porque si ya tuvo, si tuvieron el nivel en el cual los científicos fallecieron debido a estar en contacto con este artefacto o esta campana, se me hace muy complicado trasladarlo desde Alemania a Estados Unidos y sin la tecnología necesaria ni los elementos suficientes. Obviamente nosotros conocemos lo que sucedió en Chernobyl, ¿no? Y qué tanto pudo afectar y a qué distancias afectó. Estados Unidos corría un riesgo al poder trasladar esta campana. Puedo considerar que sí existe el prototipo, pero no creo que al alcance de Chernobyl. Yo simplemente pienso que existió la carcasa con ideal de hacerlo una nave espacial. No lo lograron y desde luego no tiene ningún tipo de armamento nuclear. ¿Por qué? La pata de elefante de Chernobyl sigue ahí, sigue en la planta nuclear de Chernobyl. No hay manera humana en este momento en la que puedan extraerla para analizarla. Es puramente material radioactivo fundido con metales de la misma planta. Quien se acerca puede tener efectos de muerte, no instantánea, pero sí muy cercana, de los pocos minutos. Y daños. Que tener cosas, daños cerebrales, derrames. Ni siquiera te da tiempo a que te dé cáncer, simplemente mueres en el lugar. No instantáneamente, como dicen las cosas aquí oscuras de las cosas nazis, pero sí en pocos minutos, debido a las hemorragias que te dan, al o daño a los fuertes interno mareos, que te desmayos, puede generar. etc. Sí. Al daño interno que te provoca. No te da tiempo ni que el daño de mutación y el cáncer. No, esto es más real y más rápido. La campana nazi, sin embargo, no tenía ningún tipo de aditamiento de radioactividad. Simplemente era un prototipo espacial que tal vez ni siquiera nunca logró despegar para transportar bombas, no nucleares, pero sí bombas de largo alcance, o para espionaje en su mente, decir, vamos a hacer algo similar a esos objetos raros y seremos los primeros y ahora sí nos vamos a adjudicar este fenómeno a nosotros. No lo lograron porque los pilotos nunca vieron o registraron una campana que estuviera ahí rondando y que estuviera eliminando pium, 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 sí, a avioncitos de las fuerzas aliadas. Nunca ocurrió, es decir, la campana ni siquiera logró despegar, seguramente. Sí, yo también pienso que puedo ser un prototipo, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que los Foo Fighters sí se los podemos atribuir a Hitler, a los nazis en la Segunda Guerra Mundial? ¿Creen que tiene que ver con un fenómeno paranormal, con alucinaciones colectivas o inclusive con un fenómeno ovni? ¿Ustedes creen que los Foo Fighters que yo vi en realidad eran brujas que iban pasando, o de verdad son fuerzas extraterrestres que no comprendemos, fenómeno ovni? ¿Piensan que si me meto en mis sábanas voy a estar a salvo, o de plano me van a llevar en la luz junto con Selma y vámonos y me van a meter sondas por el recto? Porque sí, hermana, tú en el capítulo de fenómeno ovni me dijiste, siempre salgo bien bailada tienen aquí que llevar a alguien y yo no quiero ser. Pues entonces yo tampoco quiero ser en este momento la única que se vaya. Voy a hacer mi esfuerzo. Les prometo esconderme debajo de mis sábanas, pero no les prometo que no me lleven. Y si me llevan, me llevo a Selma conmigo, porque misterianas para siempre, óyeme bien.
misterianas para siempre. Aquí en China y en Marte y en las naves extraterrestres, en los Foo Fighters ahí aplastadas. Mira, ya sabemos luz. que yo siempre voy a ser la que me voy a poner de frente a echar bronca. Entonces, ¿para qué le hacemos? Igual en los videojuegos. Estoy peleando con el extraterrestre. Déjanos en paz. ¿Qué güey? ¿Qué quieres? ¿Para qué me trajiste? Tenía que grabar episodio. ¿Qué no ves que hago mi investigación, maldito? Déjala. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace ahí? ¿Ya la viste en modo fetal? ¿Qué te hace? Déjala. Vive y deja vivir. ¿Qué es eso? ¿Una sonda? Espérate. ¿Cuál es el diámetro? Así vamos a estar. Si así es en los videojuegos, de que yo salgo y aviento y pistoleo a todo mundo y tú estás debajo de una mesa. En algún momento Misteria hará gameplays y se darán cuenta del terror que Joe vive. Joe vive el terror extremo y Selma está por acá haciendo y deshaciendo en el mapa. Y Joe echa una bolita abajo de una mesa. Echa una bolita debajo de un escritorio real. Y mientras yo muero, en algún momento ella dice, tenía miedo y la sentí cerca. Entonces, el cinismo. Claro. Pero bueno, claro, entonces ustedes digan, ¿no? Fenómeno paranormal, fenómeno ovni, brujas, ¿qué es Joe? ¿Qué es? O simplemente si era la... ¿Han tenido encuentros cercanos con Foo Fighters? ¿Ustedes han tenido encuentros como el mío, que se asemeja a este fenómeno Foo Fighters? ¿De qué color era? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vivieron? Cuéntenos en el apartado de comentarios. Vamos a estar siempre muy felices de leerlos. Muchas gracias a todos los que nos comparten ideas para videos futuros. Suscríbanse. A quienes se suscriben, a quienes les dan like a los videos, muchísimas gracias. A todos los países hispanohablantes que nos escuchan, un abrazo y la mirada al cielo. Nos estamos viendo. Y nos vemos en las redes sociales, Misteria Lo Oculto, Misteria LO, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y si les cuesta mucho trabajo, acá abajito están todos los links. Para que no haya problema, acá abajito están los links. Sí, en la caja de descripción están todos los links. Por si se les olvida cómo está el PEX. ¿Quieren hablar de algo? Aquí déjenos en la cajita. Cualquier tema que quieran que platiquemos, nosotros les hacemos caso. Así que, por favor, ahí déjenos un comentario y nos estamos viendo. Bye bye. La próxima. Chao.